Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 28, ya de esta tercera temporada, que espero que te la estés pasando lo mejor que se pueda. Muchas gracias, como siempre, por cada semana estar aquí en compañía de las buenas historias de literatura que te gustan tanto. Bueno, gracias, te mando para iniciar un cálido abrazo, esperando que te encuentres lo mejor que se pueda y siempre deseándote las mejores de las condiciones. Entonces, y que puedas restablecerte todo lo más sano y correcto que se pueda, aunque a veces la adversidad no te deje. Y bueno, esta semana tenemos preparado también una historia que espero que te resulte muy interesante. Ven que la semana pasada estuvimos también ahí platicando de un cuento que espero que le haya sido mucho de su agrado. Era una historia un poquito más reflexiva. Ahora esta semana estuve pensando en qué historia elegir y aprovechando el tema de que, no sé si ustedes lo sepan o estén enterados de cuál sea la situación que esté pasando, pero en estos momentos que se graba esta historia y que hemos concluido con el mes de enero, también se ha concluido en Medio Oriente, por lo menos con una de las partes, durante el ataque que estaba realizando Israel en contra del pueblo de Palestina, por lo menos en la Franja de Gaza, porque lo sigue acosando en Cisjordania y otras partes. Y, y bueno, después de 15 meses de genocidio, Israel finalmente accedió a firmar la paz, por así decirlo, vamos a ponerlo entrecomillado, y ya han estado también haciendo intercambio de rehenes y bueno, este largo y duro proceso de que es ya el inicio de la paz, cuando finalmente te decides hasta aquí, ¿no? Ya fue suficiente, después de tantas víctimas, tanta destrucción, ahora ya finalmente dejaron de escucharse los aviones que pasan todas las noches bombardeando los campamentos y demás y asesinando a cientos de personas todos los días. Entonces, pensando en esa situación, recordando este momento histórico, me puse a reflexionar y recordar un cuento que quise hacerle la adaptación para todos ustedes. Este cuento que les voy a compartir esta semana forma parte de una colección de historias de una colección iraní. Me gustan mucho los cuentos de aquella parte del mundo. Bueno, en general de todo el mundo me gustan, pero estos cuentos en particular se me hacen como muy reflexivos porque muchas veces se hacen estos cuestionamientos sobre Dios y su existencia. Entonces, los cuentos musulmanes, la verdad es que son bastante interesantes. Digo, creo que cualquier historia, no importa qué religión usted practique, o si quiere no practicar ninguna, está bien. O si quiere no creer en uno o muchos dioses, también está bien. Pero lo que sí es importante es tener la mente abierta para aprender a escuchar y reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho conocer de todas las religiones, de todos los dioses, de todos los libros. Y en ese sentido siempre trato de aprender lo más que se pueda de todo. Enriquecerme con un poquito para ver si se me pega algo, ¿no? Y puedo yo tratar de conocer, y no solamente conocer, sino entender muchas cosas, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones lo que pasa a nuestro alrededor se vuelve tan, no sé, necesitamos como alguna especie de respuesta, y todo lo que ocurre en donde uno dice, pero ¿por qué pasa tanta injusticias? Y
no hay un punto o así debe de ser, el mundo realmente es así nada más, esto es todo lo que es y ya. No lo sé. Entonces, si usted es una persona inquieta, como yo, o inconforme, tal vez me pueda entender en ese sentido. Así que bueno, esta semana he seleccionado este cuento, que es el primer cuento que viene en una colección de estas historias escritas en Irán y que se utilizan precisamente pues para un conocimiento y reflexión, debate también sobre la existencia de Dios inclusive. Y eso me gusta porque hay varios cuentos musulmanes que les gusta partir de la duda, no del decir no, pues todo es así, no darlo por hecho. O sea, me gusta eso, que la base de la ciencia es dudar, ¿no? Y muchas veces la base de la religión es la ausencia de la duda. Pero en este caso, que la religión te plantee la duda, eso me gusta, eso se me hace muy interesante, porque creo que es lo que te hace a querer aprender cosas. Si todo ya está dicho y si todo ya está hecho, pues yo digo, bueno, nada más se trataría como de memorizar algo y al menos en mi caso, pues se me haría aburrido, ¿no? De que, entonces no hay nada más que aprender, no hay nada más, esto es todo. O sea, este es el final del camino. Y hasta aquí llega el camino y se acabó. No lo sé, entonces por eso a mí se me hacen interesantes y pues trato de conocer un poquito de estas historias. Entonces, la historia que les digo forma parte de una colección, este cuento. Espero que si en algún momento tienen la oportunidad de leer historias de cualquier parte del mundo, como siempre, es bastante enriquecedor. Entonces se los recomiendo mucho, ampliamente, para que ustedes lo hagan también. Bueno, esta semana el cuento que tenemos preparado para este capítulo se llama La alforja robada. Este cuento, la verdad es que me gustó. Bueno, todos los cuentos que hago, que gusta adaptar, me fascina estar haciendo adaptaciones. Pero la adaptación de este cuento también fue significativa. Creo que muchas veces todas las cosas las hacemos en momentos cuando ni siquiera nosotros lo esperamos, ¿no? Entonces, o tal vez soy yo queriendo darle una explicación mística a mi existencia y a la existencia misma, y que todo tiene que tener ahí alguna especie como de plan, no lo sé. O tal vez todo simplemente es una mera coincidencia. ¿Quién soy yo? Entonces, esta semana el cuento se llama La alforja robada. Espero que les guste, que sea de su agrado. Y bueno, ya al final haremos varias reflexiones para que ustedes me digan, como siempre, cuál es su impresión, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulos, el cuento de esta semana se llama La alforja robada. La alforja robada. Hace tiempo, en el desierto de Arabia, nació un niño cuyos padres vivían cerca de la ciudad santa de la Meca. Sin embargo, eran muy pobres, y un día los padres murieron y dejaron al pequeño niño huérfano. A partir de ese momento, el niño comenzó a tener diferentes hogares adoptivos, pero nunca pudo quedarse en ninguno por mucho tiempo. Finalmente, cuando cumplió 10 años, decidió huir de su último hogar adoptivo y decidió, desde ese momento, que su único hogar sería el desierto. El niño se hizo experto del desierto. Sabía cómo leer los movimientos de los médanos y cómo hallar agua en el fondo de las barrancas. Encontró cuevas ocultas en lo alto de los riscos y supo cómo protegerse del calor y del frío extremo del desierto. Él se sentía como una lagartija del desierto, y las únicas caricias que se sentía antes de irse a dormir eran las que les daba el viento y el brillo de las estrellas. Aunque vivía solo, él nunca se sentía así. Sin embargo, se preguntaba cómo era vivir con más personas a su alrededor. Descubrió entonces un día que podía ganar unas monedas si ayudaba a las personas que peregrinaban hacia la Meca. Así que comenzó su trabajo de guía, y muchas veces no quería dinero, sino algo que pudiera usar o tal vez un poco de comida. Pero rápidamente aprendió
que muchos de los peregrinos no eran buenas personas. Algunos de ellos solo eran personas ricas que iban con la codicia de tener más riqueza, o que iban porque tenían miedo de perder lo que tenían. También había quienes pensaban que ir a la ciudad santa les serviría para volverse buenas personas, sin importar que para llegar ahí tuvieran que engañar a otros, empujar y pisar a quien tuvieran enfrente. El niño decía: no sé qué clase de Dios esté en la Meca, pero tal vez debería de salir a ver cómo son los que lo adoran. Un día, un grupo de peregrinos lo contrataron como guía y le pidieron que los llevara a buscar un antiguo templo de oración oculto en el desierto. Así que él decidió llevarlos, y cuando llegaron ahí, los peregrinos lo golpearon para robarle y solo lo dejaron de pegar cuando pensaron que ya estaba muerto. Ese día, el niño cambió y decidió que ya no iba a ayudar a los peregrinos. Lo mejor sería evitarlos. Sin embargo, sus heridas no le permitirían sobrevivir sin ayuda. Y un día, un grupo de ladrones lo encontraron y le preguntaron si conocía un camino para esconderse de los guardianes de la Meca, y él los ayudó a cambio de que lo curaran. Y fue así como comenzó a trabajar para ellos. Ahora, este niño tiene 20 años y ha dejado de ser un niño. Ahora es un guía profesional de maleantes que se dedican a robar a los peregrinos y a asaltar las caravanas que se mueven entre la Meca y Medina. Pero él extraña su libertad. Así que muchas veces sube a lo alto de un acantilado y piensa en que le gustaría ser libre. Y si se pudiera también, ¿por qué no? Ser feliz, como cuando era un niño y se sentía una lagartija del desierto. Paseaba cerca de la Meca y escuchó hablar a unas señoras que decían que esperaban a un hombre que vendría a la ciudad con una enorme riqueza y que siempre le gustaba cargarlo en una alforja. Esta era una oportunidad muy importante, pensó, que si lograba quedarse con esa alforja, tal vez podría comprar su libertad. Hacía ya mucho tiempo que quería dejar a ese grupo de ladrones y asesinos. A veces se preguntaba si el Dios de los peregrinos era real. Porque entonces, si era real, ¿por qué los dejaba morir y sufrir las peores calamidades a manos de este grupo de hombres, para los cuales el dinero nunca era suficiente y que solo hallaban el placer en dañar a otros? Después de conocer los detalles de la caravana en la que debía venir ese hombre rico, el joven se escabulló en el desierto de vuelta a la guarida de los ladrones y le contó al jefe de la banda lo que había escuchado. Entonces, el jefe le dijo que al día siguiente planearían el mejor lugar para atacar a la caravana. Pero después el joven pensó que él no quería que, como siempre, le tocaran solo unas monedas, y que además de todo, no pudiera irse porque estaba bajo la amenaza de que si dejaba al grupo, lo cazarían y lo asesinarían. Al caer la tarde, los ladrones hicieron una fogata y comenzaron a beber felices porque pronto podrían volver a atacar una caravana, y estaban pensando en cómo repartirse a las mujeres y niños que vinieran después de asesinar a los hombres del grupo y robarles todas sus pertenencias. El joven se apartó del grupo. Nunca le había agradado eso de beber y no le gustaban las conversaciones de esos sujetos. Y mientras contemplaba el atardecer, tomó la decisión de que ya no podía seguir con esos ni un día más, y que tal vez esa alforja le cambiaría la vida. Lo meditó durante un rato, y finalmente tomó la decisión de que dejaría el grupo e iría solo a buscar la alforja. La robaría, y una vez que tuviera las riquezas que contenía, iría al escondite secreto. Luego intentaría contactar al líder de la banda para comprar su libertad. Así que una vez que se apagó la fogata y que los maleantes estaban dormidos, aprovechó para irse del lugar y caminó toda la noche hasta llegar a la zona de las arenas movedizas. Si me siguen por aquí, los perderé entre las arenas movedizas. Pero nadie lo seguía. Al día siguiente, caminó hasta llegar a una zona de profundas hondonadas y eligió un estrecho y peligroso camino y pensó: si alguien me sigue, caerá por aquí y no podrán seguirme. Pero nadie lo seguía. Al tercer día, siguió su camino entre una zona de piedras escarpadas y senderos que solo él conocía, hasta que llegó a una cueva en lo alto de una zona llena de piedras, y se acostó finalmente a poder esperar a que pasara la caravana. No había comido ni bebido nada durante 3 días, y no quería bajar de su escondite
hasta que tuviera señales de la caravana. Pero poco a poco, el hambre y la sed lo empezaron a doblegar. Al cuarto día estaba a punto de bajar y dejar su escondite, cuando a lo lejos logró distinguir a un hombre que venía sobre un dromedario, con unas hermosas ropas y una gran alforja que se veía repleta. Venía acompañado de un sirviente y un esclavo, los cuales venían a pie junto a él. El joven se preguntó si esa era la caravana que esperaba, pero entonces pensó en que tal vez el hombre rico decidió apartarse de la caravana por el temor a que lo asaltaran y que por ello viajaba con tan solo 2 acompañantes. Así que decidió que esa alforja debía ser la portadora de la riqueza que lo sacaría de su miseria. Bajó de su escondite y se dio cuenta que los 3 hombres se dirigían a un viejo santuario que estaba cerca de ahí, y que ya tenía tiempo que estaba abandonado porque era una zona peligrosa. Así que el joven se dispuso a seguir con la distancia justa a los 3 y esperar el mejor momento para robar la alforja. Lo siguió hasta que los 3 se detuvieron en las ruinas del antiguo santuario, y esperó que llegara la hora del atardecer, porque sabía que es una de las horas en la que se acostumbran todos los peregrinos para orar. Una vez que los peregrinos comenzaron su oración, esperó un rato, y comenzó a acercarse lentamente. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, dio un brinco y salió de su escondite. Tomó la alforja y salió corriendo a toda velocidad. Al instante, el esclavo se puso de pie y emprendió la carrera detrás de él. El joven corría a toda velocidad, pero se dio cuenta que el esclavo era mucho más rápido que él, así que en cuestión de segundos lo alcanzaría. No podía creer que así de fácil iba a terminar su sueño de libertad y riqueza. Pero justo cuando el esclavo estaba a punto de capturarlo, el hombre que oraba hizo una señal y el esclavo se detuvo. ¿Por qué se detuvo y lo dejó que le robara? Si alguien te deja robarle, ¿es todavía un robo o te lo está regalando? Sin detenerse a pensar, comenzó a escalar hasta lo alto de la cueva. Mientras trepaba, los 3 hombres lo observaban escalar, y cuando el hombre terminó de orar, se levantó y le dijo: «Lo que llevas en esa alforja es lo que le ha dado más valor a mi vida». El joven no se detuvo hasta llegar al interior de la cueva. No quería reparar en perder el tiempo y quería saber cuál era ese botín tan preciado. Así que abrió la alforja y vació su contenido en el suelo, y se dio cuenta de que estaba llena de pergaminos y hojas de papel, tinta y plumas para escribir. No había joyas, ni oro, ni diamantes, ni siquiera una moneda. Solo hojas llenas y más y llenas de escritos que no era capaz de descifrar porque él no sabía leer y mucho menos escribir. Desde la cueva, el joven le preguntó al hombre por qué esas hojas eran tan importantes, a lo que el hombre le contestó que en esas hojas estaban escritas las lecciones de Dios, y si las entendía, sabría por qué se lo decía. Después de eso, el hombre le deseó buena suerte, y se fue junto con su ayudante y su esclavo rumbo a la Meca. El joven se quedó un rato pensando, y no entendía qué tenía de especial ese tal Dios, que algunos estaban dispuestos a vivir por él, orarle, agradecerle, y otros hasta mataban en su nombre, y hacían los peores actos en contra de otros seres humanos. Solo lamentaba no poder leer, así que se dispuso a guardar todo lo que tenía en la alforja, y decidió que lo mejor sería devolverla. Cuando estuvo listo, comenzó a escuchar pasos y murmullos. Se asomó y se dio cuenta que los ladrones que había abandonado lo habían encontrado y que iban con la intención de matarlo. Así que salió de la cueva y siguió trepando hasta lo alto de la roca, hasta que ya no hubo a dónde más seguir trepando. El atardecer comenzaba y se dio cuenta que no tenía a dónde ir. Vio que a lo lejos venía una enorme caravana y entonces entendió que se había equivocado, pero ya no había tiempo para nada. Quiso detenerse a contemplar el sol y el aire del desierto, sentir ese calor en su rostro, que durante toda su vida fue el único sentimiento de ternura que pudo recibir, ya que nunca nadie lo trató como una persona. Abrazó esa alforja con todas sus fuerzas y se preguntó si el Dios del que todos hablaban lo estaría viendo a él. A él, que nunca le había pedido nada, que él nunca había orado, ni siquiera creído en él. Se preguntaba, ¿de verdad existe ese Dios? ¿Dios existe? Porque si existe, ¿por qué dejó que mis padres se murieran y me quedara yo solo?
Si existe, ¿por qué dejó que las personas que me adoptaron después de ellos me explotaran? ¿Por qué dejó que algunos intentaran hacerme cosas que yo no quería? ¿Por qué nunca estuvo ahí cuando yo tuve que buscar cómo sobrevivir en el desierto? Si existe, ¿qué ganó Dios el momento cuando se dio cuenta que yo de manera noble e inocente traté de ayudar a otros y ellos, como pago, casi me matan a golpes? ¿Acaso estaba ahí Dios y no pudo hacer nada para ayudarme? ¿O tal vez eso era parte de lo que esta gente llama como lo que debe de pasar? No lo sé. Tal vez me pasó todo eso porque yo no oraba, pero también oraban las personas que los maleantes asaltaban. Y sin embargo, a pesar de sus plegarias y sus ruegos, Dios no apareció mientras mi grupo de maleantes los asesinaba y les dejaba sin nada. Tampoco apareció cada vez que ponían a las mujeres y las vendían a otros. No lo sé. Si Dios existe, me pregunto, ¿qué estará pensando en este momento? ¿Será acaso que me escuche? ¿O realmente es que no escucha a nadie? Si existe, no sé qué sería peor, saber que está ahí o saber que no está. Realmente a mí no me afecta. Toda la vida he podido sobrevivir de una u otra manera. He tenido mucha fortuna. El desierto ha sido mi único hogar, mi único compañero y quizás la única persona que realmente nunca es ni buena ni mala conmigo. Solo es. Y bueno, si la vida es así y así es la existencia, tal vez también así sea parte de él. Aún no sé, pero si hay algo que sí sé, es que la mayoría de las personas no creen en la bondad, sino que creen en el miedo y se mueven por otros intereses. Ojalá algún día me hubiera tocado conocer a hombres buenos, como el hombre que me dejó que le robara esta alforja. Creo que esos hombres son muy raros y escasos. La mayoría de las personas que conocí durante mi vida siempre tenían un interés, y de mí todos esperaban algo. Pero ese hombre no esperaba nada, y sin embargo me dejó que me quedara con algo que para mí es inútil, porque yo no sé leer ni escribir. No sé si tal vez ese simple acto ya es algo que me revele de que la bondad sí existe. Y si existe, tal vez también Dios esté ahí. No lo sé, pero debo de pensarlo y ahora solamente me queda poder disfrutar estos instantes, porque el peligro me acecha y no quisiera despedirme del desierto, que ha sido mi amigo y mi único compañero. El joven decidió que ya no podía hacer más. No se dejaría asesinar por los ladrones. Así que respiró hondo para poder absorber todo el aire que pudiera, ese aire cálido que abandonaba la tarde. Así que tomó impulso y se lanzó hacia el fondo del barranco con la alforja entre sus brazos. Todos le habían arrebatado todo durante su vida, pero ya nadie le podría arrebatar nunca más su libertad. Mientras caía y chocaba contra las piedras haciéndose pedazos, un último pensamiento inundaba su mente, el de no querer morir solo. Cuando finalmente su cuerpo se detuvo, pudo sentir por un instante como una suave y cálida brisa con la arena le cubría los ojos y lo llenaba de paz. Y entonces pensó, el desierto nunca me abandonó y ahora seré un granito más de arena. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana. Espero que les guste, que sea de su agrado, que los haga reflexionar. A mí me hizo pensar muchas cosas, cuestionarme muchas. Mm, Creo que es eso lo importante, cuando algo te mueve y te hace estar, que tu cabeza de vueltas y sales de estar en creer ya tener todas las respuestas. Eso es lo más importante, el entender que nunca tenemos todas las respuestas y buscarlas nos anima a seguirnos moviendo. Entonces, bueno, esta es la historia de esta semana. Espero que les haya gustado, que sea de su interés. Si es así, pues como siempre, déjenme en los comentarios, déjenme sus impresiones, qué les pareció este cuento. El-
Ya saben, si tienen alguna solicitud en especial, los atendemos y los escuchamos. Si les gustó este contenido, ya saben, compártanlo, es completamente gratuito. Nos estamos preparando para el final de temporada y para los preparativos para la cuarta temporada, que vamos a hacer ahí algunas modificaciones. Muchas gracias a todos que han estado acompañándonos durante todo este proceso y esperando que esas historias sean de su agrado, de su interés. Y pues vamos a seguir tocando de todo tipo de historias en este podcast, todo lo que logre durar, porque pues obviamente nada es para siempre, ¿verdad? Y pues todo dura lo que tiene que durar. Entonces, les agradezco a todos como siempre, porque pues siempre todo esto, el objetivo es el poder compartir, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Tavo X y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Esto es Brujo X y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.